Muy bien, este sermón está titulado Una vez salvo, siempre salvo. Yo no puedo morir porque Dios no puede mentir. Iniciemos con una oración. Padre, muchas gracias por permitirme, como siempre, expresar tu palabra. Bendice por favor a los que escuchan. Espero que puedan estar seguros de que nos ha salvado para siempre por medio del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oro y pido estas cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. En el momento que una persona cree en Jesucristo para vida eterna, ocurren muchos eventos irreversibles, la mayoría, o por no decir todos, con implicaciones eternas. Algunos ejemplos serían la obtención del perdón de pecados, la comunión con Dios, la paz con Dios, la vida eterna, obviamente la salvación eterna del infierno, la justificación, la santificación, y entre todas esas podemos mencionar también el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, de simiente incorruptible, dice la palabra, el cual no se puede revertir. El libro de Juan, capítulo 1, verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio poder de convertirse en los hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gálatas capítulo 3 verso 26 nos dice: porque vosotros sois todos los hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Así como un hijo desobedece a su padre y esto no lo hace dejar de ser su hijo, así los hijos de Dios, por más que pequen y desobedezcan a su Padre en el cielo, una vez que se vuelven a nacer, esto es irreversible, por lo que tampoco se pueden perder otras cosas que nos fueron gratuitamente dadas, como la vida eterna, como la salvación del infierno. Entonces, una vez hijo, siempre hijo, una vez salvado, siempre salvado. Una vez se obtiene la vida eterna, no se puede perder. Aún así sabemos que el pecado nunca es sin consecuencias. Estos son ofensas y desobediencia hacia Dios. Es todo lo contrario a Él. Y aunque Él es fiel para seguir perdonando y limpiándonos de esos pecados si los confesamos, eso no quita que habrán consecuencias correctivas. Dios dice que azota a todo hijo que Él recibe porque lo ama, y es una especie de castigo temporal aquí en este mundo para guiarnos por el buen camino. Hebreos capítulo 12 verso 6: porque a quien el Señor ama, Él castiga y azota a todo hijo que Él recibe. El pecado siempre es malo y puedes perder muchas cosas a causa de él, tanto en esta vida como en la que viene. En esta vida podemos nombrar que puedes perder salud, puedes perder bendiciones de Dios y hasta tu vida, es decir, puedes irte antes. Hay una frase dicha por el personaje máximo de la película Gladiador del año 2000 que nos dice: hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Esa frase es una verdad bíblica. La vida eterna es un regalo y no se gana con ninguna obra, pero el cómo pases esa vida eterna dependerá en gran parte de tu comportamiento en este mundo, es decir, de tus obras. Dios Jesucristo nos insta a buscar recompensas en el cielo. Si una persona vive para sí misma, para cumplir los placeres temporales del pecado y no vive para el Señor, su calidad de vida en este mundo será menor y puede llegar a irse antes. Y el hecho de que una persona se vaya antes con el Señor significa que no aprovechó el tiempo en este mundo para acumular para su eternidad. Y a comparación de sus hermanos que sí vivieron para Dios y podrían llegar a reinar con Él, su eternidad no será tan gloriosa como podría haber sido. Siempre debemos diferenciar entre el discipulado, que es básicamente vivir para el Señor, obrar para Él, y que es algo que se hace voluntariamente, cuyo propósito principal es agradar a Dios, ayudar a otros, es cosechar para tu eternidad y llegar, si es posible, a reinar con Jesucristo. El discipulado cuesta, pero su paga es más de la que nos podemos imaginar. Y la otra es la vida eterna, es la salvación del infierno, la cual es
un regalo y se obtiene una sola vez cuando depositas tu fe en Jesucristo para vida eterna. Cuando le confías tu eternidad a Jesucristo, tú tienes la vida eterna. Es gratis, no cuesta, a diferencia del discipulado. Jesucristo, que no puede mentir, nos dice estas palabras en Juan capítulo 3 versos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él pueda ser salvo. La vida eterna, valga la redundancia, es eterna. Es una vida que nunca termina. Si la vida eterna termina en algún punto, no tiene el nombre correcto. El Señor también nos dice por medio de su palabra en el libro de Juan capítulo 3 verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan capítulo 11 versos 25 al 26, el Señor Jesucristo, que no puede mentir, también nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aún vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Juan capítulo 6 verso 40: y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, una vida que nunca termina, y yo le levantaré en el último día. Todas esas son promesas que las promete la verdad encarnada, Jesucristo. Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo, desde el ya, tiene es una posición presente, tiene vida eterna desde el ya para siempre. El que cree en Él tiene ya vida eterna. Además de la vida eterna que ya tenemos por medio del Señor Jesucristo, también nos dice que no estamos condenados y que no vendremos a condenación. Juan capítulo 3 verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 5 verso 24, Jesucristo, que no puede mentir, de nuevo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como fiel es el que promete, no estamos condenados y en un futuro no vendremos a condenación. Eso está claro y es verdad. Son promesas hechas por Dios mismo en la carne. Según Tito capítulo 1 verso 2, Dios no puede mentir. Nosotros no podemos morir ni venir a condenación porque Dios no puede mentir. Romanos 6:23, en la última parte del verso se nos dice: mas el don de Dios, don es un regalo, es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. No es vida provisional, no es vida temporal, no es vida eterna hasta que la pierdas. Eso no tiene sentido. Es vida eterna, es una vida que nunca termina, es una vida para siempre. Dios nunca nos abandonará porque Él es fiel, como dice Hebreos capítulo 13 verso 5, la última parte del verso: porque Él ha dicho: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, como nos dice Romanos capítulo 8 verso 38 al 39. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, nos dice: porque estoy persuadido, es decir, lo cree con total certeza, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
sugerir de alguna forma que la vida eterna que gratuitamente obtuvimos por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, y su perfecta obra en la cruz se puede perder o se puede mantener de alguna forma por tus propias obras, es confiar por defecto en ti mismo y en tu comportamiento, y es un delirio de autojusticia, ya que pecamos tanto en pensamiento, habla, como en acciones u obras, y eso Dios lo sabe. Por eso mismo mandó a Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Y cualquiera que cree en Él tiene vida eterna. Es el regalo de Dios hacia nosotros. Jesucristo, la vía de entrada a su presencia, el único camino al cielo y al Padre y a la vida eterna. Debemos saber que la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido hacia nosotros, es más grande que nuestros pecados, y Él puede dar justamente la vida eterna a cualquiera que cree en su Hijo Jesucristo, porque Él le atribuyó nuestros pecados a Jesucristo en la cruz. Otra pregunta sería: ¿qué pasa si nosotros dejamos de creer en Él? ¿Qué pasa si perdemos esa fe que fue lo que primeramente nos dio el acceso a la vida eterna? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13: si no creemos, aún Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios quiere que nosotros como hijos tengamos gozo y paz. Por eso, por medio de su palabra, Él nos deja claro que estamos eternamente seguros con Él. Jesucristo dice estas hermosas palabras en el libro de Juan, capítulo 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. Noten cómo este hermoso verso es una clara referencia, es una clara muestra de la seguridad eterna. Jesucristo, que no puede mentir, nos promete la vida eterna, nos promete nunca perecer, es decir, nunca morir, y nos promete que nadie nos arrancará de su mano ni de la mano de Dios el Padre. De nuevo, una vez salvo, siempre salvo. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14 también nos dice: en quien vosotros también confiasteis. Aquí se está hablando del Señor Jesucristo. Después de que oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, otra vez Jesucristo, después que creísteis, fuisteis sellados con ese Espíritu Santo de promesa, que es la seriedad de nuestra herencia. Hasta que vuelvas a pecar, obviamente no. Hasta que dejes de creer, obviamente no. Hasta que pierdas tu salvación, no. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De nuevo, Dios por medio de su palabra nos deja claro que estamos eternamente seguros, es decir, estamos sellados hasta el día de la redención. Esto es cuando el Señor Jesucristo nos redima de estos cuerpos corruptos y muertos a causa del pecado, y nos dé cuerpos incorruptos, inmortales y gloriosos, semejantes a su cuerpo glorioso. Juan capítulo 6, verso 39: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. No nos podemos perder. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nos puede perder, sino que lo levante de nuevo en el último día. Cuando alguien se pregunte si puede perder la salvación, la pregunta correcta que esa persona debería hacer es: ¿puede Jesucristo perdernos? ¿Puede Jesucristo fallar en su promesa de que jamás nos arrancarán de su mano, que nunca moriremos, que estamos sellados, que tenemos vida eterna, que no vendremos a condenación? ¿Puede Él mentir? ¿Puede Él incumplir su promesa? La respuesta obvia a esa pregunta es no. Cuando se entiende que
que una persona jamás puede perder la salvación, que la vida eterna no se puede perder, debemos preguntarnos más como hijos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, qué es lo que quiere que hagamos en este mundo presente. Todas las personas son libres de elegir si vivir para Dios o vivir para su carne, vivir para cumplir las lujurias del pecado y de la carne, aun con todas las consecuencias que esto acarrea. O una persona puede elegir vivir para Dios. El libro de Tito, capítulo 2, versos 11 al 12 nos dice: porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y las lujurias mundanas, nosotros debamos vivir sobriamente, justamente y piadosamente en este presente mundo. Nosotros debemos, es opcional, debemos leer la Biblia, no debemos pecar. Por lo menos debemos luchar contra Él. Nosotros debemos vivir para Dios. Nosotros debemos vivir piadosamente para el provecho de los demás, tener buenas obras, ayudar a los demás. Pero lo hagamos o no lo hagamos, al final es nuestra decisión. Y al final Dios se encargará de recompensar justamente lo que hagamos o no hagamos en este mundo. Pero independientemente de nuestras obras y nuestro comportamiento en el mundo presente, la vida eterna, la salvación eterna del infierno, nuestra adopción como hijos, es un regalo y Dios no puede mentir. Nosotros lo tenemos y es para siempre. Y no tiene nada que ver con lo que hagamos o no hagamos. La vida eterna es para siempre y ya la tenemos si hemos confiado en Jesucristo por esa promesa de vida eterna. Si hemos creído en Él, ya somos salvos para siempre. La motivación de Dios hacia nosotros es gratitud. Dios nos regaló la vida eterna. Lo normal es obrar para Él como agradecimiento por ese gran regalo. Si tú estás obrando por miedo al infierno, por la culpa u otra motivación errónea, eso solamente te aleja del regalo que Dios quiere darte por medio de Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 10 al 11 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el registro que Dios dio de su Hijo. Y este es el registro que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. De acuerdo al pasaje anterior, el registro de Dios es creer que Él nos ha dado vida eterna, por lo que creer en Jesucristo, creer en Dios, es creer que Él nos ha dado de nuevo vida eterna. Cualquier persona que afirma creer en Jesucristo, pero niega todos estos versos mencionados, niega la posesión presente de vida eterna, primeramente no está creyendo en Él, y segundo, hace a Dios un mentiroso porque no está creyendo en el registro que Él mismo dio de su Hijo, el cual es que Él nos ha dado vida eterna por medio de Él, por medio del Señor de señores, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que podáis saber que tenéis posesión presente, vida eterna, y para que podáis creer en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en paz, sabiendo que el cielo nos espera, que vamos a un lugar mejor, que confiemos en Él y en su Hijo Jesucristo. Que sepamos que estamos seguros eternamente, que sepamos que podemos confiar en Él y que Él cumplirá sus promesas. Por eso, una vez salvo, siempre salvo. Oh Padre, que el cielo es tu trono y que la tierra es estrado a tus pies, te agradezco de nuevo por dejarme mostrar tu palabra. Te pido por favor
por las personas que escuchan y que ven este video, que puedan ser bendecidas, que entiendan que tus promesas son verdad y que estamos eternamente seguros contigo, que puedan reposar en Cristo Jesús y que puedan tener paz. Por todo lo demás te agradezco todas estas cosas y te pido todas estas cosas en el nombre del Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, mi Salvador, la vida eterna. A Él sea la gloria por toda la eternidad, las riquezas y la sabiduría. Amén. 幼い手に